1.259 millones. Ahí yo sé que le vamos a tocar la fibra industrial a don César cuando lleguemos a este punto, pero usted dijo algo muy interesante. Yo creo que es cierto que parece que el fondo ha cambiado, por lo menos su discurso, la forma de hacer las cosas, y qué bien que así sea, que recordemos las consecuencias trágicas a veces de acuerdos pasados con el fondo o aquí y en otras partes, pero como usted muy bien lo dijo, no hay almuerzo gratis y tampoco esta vez. De hecho, el ajuste fiscal, o sea, sin dinero de financiamiento que se va a tener que hacer es relativamente costoso. Según el acuerdo, vamos a pasar de un déficit primario de 0.8% del PIB a un superávit de 2%, de ahí al 2012, eso es 2.8% de ajuste, pero a eso tenemos que añadir un componente importante que tú nos saluda, pero tampoco hay almuerzo gratis ahí. Aumentar el gasto social, la inversión en la sociedad, que es indispensable, donde ahí hay, que esto también es una novedad, este compromiso de incrementar en 0.75% del PIB cada año durante 3 años, quiere decir que ya al 2012 hay que un ajuste de este lado por 2.2% del PIB. En total, hay que hacer un ajuste, un reacomodo de ingresos y gastos equivalente al 5% del PIB. Esto es algo enorme, que quiere decir que estructuralmente muchas cosas van a tener que cambiar, o sea que no va a ser solamente llega dinero del fondo, se resuelve, sino que también el fondo dice, mira, hay que hacer reformas estructurales. El fondo te está ayudando, pero a partir de la segunda mitad del año 2010 vamos a tener que también hacer nuestra parte del trabajo y no va a ser fácil, no va a ser fácil porque yo creo que estamos hablando, claro, no es una cifra en un solo año, sería imposible, pero de cualquier modo 5 puntos del PIB en 3 años es un esfuerzo importante que sin el apoyo del fondo sería imposible lograr. Claro, pero eso también es cuestión de que los agentes económicos tienen que entenderlo, que no debe significar estrictamente un aumento en los impuestos, un aumento de la carga impositiva. De hecho, hemos dicho, y tenemos razones como demostrarlo, que esa carga impositiva ha hecho inviable a muchos negocios. Claro. Y han salido del mercado. Entonces, yo creo que no puede pensarse con el simplismo que también se le atribuye a muchos econonautas, más que economistas. Esa es cuestión de decir, bueno, muy sencillo, como la época de Trujillo, ¿cuántos faltan? ¿Cuántos barberos hay? Ponle tanto de impuesto a cada barbero. Óyeme, llega un momento que se hace imposible, inviable. Claro. El sábado pasado leía una noticia económica de una empresa de Puerto Rico que hablaba de que aquí se usaba mucho el efectivo y que había que utilizar más la tarjeta de crédito. Un desenfoque de las realidades. Porque también el utilizar el cheque implica un 0.15. Y eso hace muy distorsionante. Una carga tremenda. Aquí no hemos puesto ese impuesto. Entonces, ¿qué hace la gente? Buscar vías. Entonces ahora tenemos un cheque con resortes. Sí. Yo te doy un cheque, tú se lo das a Rosana, se lo das a Luis y me lo da a mí el mismo cheque. Porque es que te estás ahorrando una cantidad de dinero. Claro. 0.15 parece poco. Eso implica cerca de 20.000 millones de pesos al Estado. Entonces, son de este tipo de cosas que aparecerán muchos creativos en el asunto impositivo que puedan pensar que la forma de equilibrarlo es vamos a aumentar los impuestos. Pero va a llegar el punto, ¿y a quién se lo vamos a cobrar? Probablemente esta vez la mejor forma de recaudar es devolviendo dinamismo a la economía. Exactamente. Claro. Tiene necesariamente que hacerlo, dinamizar una serie de aspectos. Y en eso el gobierno tiene la posibilidad de hacerlo. Es un ejercicio difícil para el gobierno, sobre todo para muchos funcionarios que no entienden cómo dinamizar un asunto económico. Pero ese es el secreto de muchos países, hacer que se produzcan más, que haya más posibilidades en 1000 aspectos. Y nosotros tenemos muchas cosas que han estado inexplotadas o mal explotadas, pero que significa para el país, negocios para el país. De la misma manera que tú mencionabas, ¿verdad? Ver lo que es el desarrollo como tal. Y a la larga, aquí tiene que haber un equilibrio social, porque el desequilibrio es cada vez más marcado. Pero si uno valora lo que dice Enrique con respecto a lo que es el ajuste que habrá que hacer en estos próximos años, y le agrega a eso la gran restricción que implica el pago de una deuda externa incrementada, entonces uno tiene que llegar a la conclusión de que ese dinamismo de la economía tiene que hacerlo el sector privado y que el Estado aquí lo que debe tal vez sea empeñarse en crear las condiciones para que el sector privado le imprima ese dinamismo, porque
La verdad es que el Estado ya no puede hacer mucho con la situación que está viviendo y con el propio compromiso que tiene de hacer los ajustes fiscales y mantener la estabilidad de precios. Pero es Entonces, que debe crear las condiciones. Exacto. Entonces, y romper con esos esquemas. Si el negocio del azúcar lo maneja el gobierno, no sirve. Pero hay dos grandes productores del sector privado que lo han echado adelante y han sido exitosísimos. históricamente. Entonces, es cuestión también de cómo se hace ese manejo. El Estado no debe ser, el gobierno como tal, el autor del negocio. Debe ser El quien lo facilitador. promueva, el que lo facilite. El facilitador. Inclusive ya hoy lo que es la diplomacia, es una diplomacia económica. Económica, totalmente. Es cuestión que lo que ande Buscando vendiendo, mercado, buscando vendiendo el nicho, país. haciendo negocios. Y tenemos muchos espacios. Así Y es. Pero vamos a una pausa y regresamos en un momentito. Bien, estamos de regreso con la parte final de esta entrega de Agenda Económica en el día de hoy y tenemos el placer de estar todavía en compañía de don César Nicolás Peso. Además de ser miembro de la Junta Monetaria, también tiene... Es miembro del equipo económico de Agenda Económica. Sí, y también es uno de los famosos muchachos de Herrera. Entonces, yo sé que ahí le vamos a tocar esta fibra industrial. Don César, durante el pasado fin de semana nos ha tocado analizar unas cifras que de verdad yo pensaba estar bien enterado de las cifras de la economía dominicana y estas cifras se me había escapado. En el último informe del Banco Central, correspondiente al mes de junio, se publicó la encuesta de fuerza laboral que se publica 2 veces al año, correspondiente a abril y a octubre. Ahí en este caso tenemos la lectura del mes de abril 2009, sin sorpresa alguna, traduce un aumento del desempleo producto de la crisis global, ahí nada, vamos a decir, anormal, una pequeña baja de la población total ocupada, pero cuando analizamos por sector, ahí sí la verdad que medio escalofrío esta cifra, y yo creo que nos está planteando el inmenso reto de la República Dominicana con sus sectores productivos. Según las cifras del Banco Central de la República Dominicana, en abril 2008, el sector industrial, incluyendo Zona Franca, empleaba 501.178 personas, o sea, el 13.7% del total de la población laboral. 12 meses después, desaparecieron de esas 501.000 personas, 121.000 personas. Se ha perdido 1 de cada 4 empleos en el sector industrial. Y mucha gente me dirá, es normal, es la crisis de Zona Franca. Y sin embargo, si vemos la misma cifra del Banco Central, del Consejo Nacional de Zona Franca, en este periodo las zonas francas apenas, es todavía una tragedia, perdieron un 10% de sus empleos industriales, apenas 12.000 empleos. O sea que realmente la pérdida la tenemos y es una novedad. En los últimos 12 meses parece que ha habido una situación dramática en el sector industrial nacional. Y eso yo creo que nos tiene que llevar a suma preocupación en un momento cuando hay la necesidad de modificar la ley de Zona Franca para permitir, de cierto modo, a Zona Franca poder vender en el mercado local. A mí me preocupa esta situación. No, y a mí también. Cuando nosotros vimos esas cifras, yo le dije a la persona, verifica lo que Henry se equivocó. No es posible. Y cuando reverificamos inclusive lo del Banco Central, la publicación del Banco Central, nos dimos cuenta de que estábamos frente a una situación de catástrofe sin que nadie hubiera Nadie la vio. Dado la voz de alerta. No se hubiera percatado de esa situación tan grave, porque todo el mundo preveía que la pérdida del empleo iba a ocurrir estrictamente en Zona Franca. No, ha ocurrido en lo que es el sector productivo nacional, no el de Zona Franca. Y la situación se hace mucho más grave cuando frente a esta modificación necesaria de la ley, porque implica que las empresas de Zona Franca no van a poder vender en el mercado americano sin pagar impuestos. Es decir, eso es una pérdida grave.